Noches a todas y todos. Otra vez, bienvenidos. Con la alegría y el entusiasmo de siempre, comenzamos o recomenzamos otra edición del seminario anual del Departamento de Enlaces, esta vez bajo el título Eróticas. Intentaré recordar y para volver a repetirlo más adelante, pero lo pondremos en un ratito en el chat, igual que alguna de la bibliografía que tomamos para este encuentro. Les paso, de esto se trata, el primer aviso del año y único por hoy, que es el siguiente. El segundo encuentro será el lunes 3 de abril, las presentaciones de Alejandra Loray y Santiago Hormanstorfer, el comentario de Ana Ruth Nájles desde Madrid, y bajo el título La novela va del porvenir al pasado. Esta vez me toca abrir y coordinar este primer encuentro, pues comenzaré proponiendo algunas ideas sobre el tema de este seminario que pudieran ser líneas de trabajo para la investigación que nos proponemos a lo largo de este año. Luego hará una presentación Mónica Torres y luego la suya Blanca Sánchez. Ellas mismas, cuando les dé la palabra, anunciarán sus títulos. El título que le he puesto a esta introducción, a esta breve presentación, es Para una erótica lacaniana. Dos puntos, diversas conexiones entre el deseo y el goce. Subrayo la palabra diversas porque mantiene la equivocidad entre variadas o múltiples y diferentes o distintas. Diversas conexiones entre el deseo y el goce para una erótica lacaniana. Hace un tiempo ya, en 2016, propusimos como trabajo del año eróticas contemporáneas. Para interrogar, decíamos en el argumento de aquel seminario, de qué modo el régimen de la civilización, que en parte retomaré hoy, pero buscando algunas nuevas perspectivas, incide en las posiciones de los seres sexuados en relación al amor, al deseo y al goce. Este año proponemos un tema un poco quizá más abierto y puesto en plural, eróticas, que permitirá ser tomado desde diversas perspectivas, pero también, menos cuando me lo puse a trabajar para hacer esta introducción, presentando quizás un campo no tan evidente. Y es precisamente para abrirlo, que comenzaré por interrogarlo. ¿Qué sería o serían, para el psicoanálisis de la orientación lacaniana, una erótica? Las eróticas. Como sostenía Lacan, no hemos inventado una nueva pasión y nuestra praxis no tiene nada que ver con una sexología o erotología, lo cual no elimina que la erótica de cada quien está en el centro de cada experiencia analítica. No he encontrado una historia de la erótica, debe haber seguramente. Quizás revisionando desde este ángulo la historia antigua, el erotismo de Georges Bataille, un clásico, o la historia de la sexualidad de Michel Foucault, sean lo más cercano a donde podremos buscar algunos recorridos, pero desde otros discursos, que por supuesto no eluden el releer la afrodisia, la pasión sexual excesiva y peligrosa griega, el eroticón romano y otras delicias de las invenciones helénicas, judeo-cristianas, pero especialmente occidentales, hay que decir. También podremos buscar en autores un poco más cercanos, ese hermoso librito que alguna vez tomamos hace mucho tiempo de Jan Kopchak, El sexo y la eutanasia de la razón, cómo lo real del sexo no puede ser absorbido por la razón o las razones, o un librito muy bonito de Pascal Quignard, un escritor, pero que también produce ensayos, que se llama El sexo y el espanto. Pero todos los nombrados son europeos del primer mundo y casi todos varoncitos.
Quizá también haya que leer a algunas mujeres que han trabajado mucho estos temas en estas latitudes. Por ejemplo, Mónica Torres, aquí presente, que nos va a hablar hoy de T.H. Lawrence. En todos sus libros habla y hemos hablado de estos temas. No voy a retrotraerme a los nudos del amor, pero en el último puede ser un buen antecedente para trabajar en este seminario, Invenciones en la Sexuación. Voy a hacer alguna mención quizá también a esto. Y otra autora podría ser Graciela Musacchi. De hecho, tiene varios libros sobre los movimientos de mujeres, y uno de ellos tiene en el título la palabra eróticas. ¿No? Mujeres en movimiento, eróticas, de un siglo a otro. No hay muchos textos lacanianos con la palabra eróticas en su título. Me parece que el libro Invenciones en la Sexuación ya es, seguimos en la misma orientación que los últimos dos seminarios. Bien, pero entonces para pensar los antecedentes o movimientos de la erótica o las eróticas desde el psicoanálisis, veremos si cuestionamos o no en ocasiones esta perspectiva más epocal o social o en extensión. No alcanzaría para tomar estos movimientos del psicoanálisis con situar modalidades a partir del semblante de vivir la pulsión, que son siempre particulares, sino que deberían acompañarse de una perspectiva ética y política, aun cuando sean intención, lo que agrega las dimensiones del deseo y del goce. Lo cual, Lacan recortó en especial algunas orientaciones cuando investigó sobre estos temas, por ejemplo, las místicas y sus poetas, o el amor cortés y sus damas con mayúsculas. Bien, la primera cuestión o pregunta, no siendo un término propio del psicoanálisis, ni forjado por el psicoanálisis, es si habría una erótica freudiana y por otro lado una erótica lacaniana. Creo que sí. Inmediatamente preguntarnos si hoy aceptaríamos de plano el equivalente que sostenía Freud entre vida erótica y vida amorosa. Recordarán sus contribuciones a la psicología de la vida erótico-amorosa, o amorosa o erótica. Para él iban juntos. El siguiente interrogante sería entonces cómo delimitar una erótica lacaniana, propiamente lacaniana. Curiosamente, Lacan no ha tomado mucho este término, no más que para reformular el autoerotismo freudiano. Tal vez la otra reformulación en la que se ha inmiscuido con este tema sea el uso de la noción de erotomanía. El primero, más del lado de Freud y de las lógicas, digamos, masculinas o fálicas, y la segunda, más del lado de la psiquiatría o de las locuras, y también presentándose en ocasiones del lado de lo femenino. Y ya no solo como una declinación exacerbada del narcisismo, como lo había presentado Freud. Y este rasgo, es curioso, lo tomó de la erotomanía en sus inicios, en su tesis sobre Aimé, la amada, y viene hacia el final de su enseñanza como un sesgo que tiene la posibilidad de habitar en la erótica femenina, la erotomanía. Con Freud podemos recordar su idea bastante insistente y resistente de que la libido es masculina, y en la misma línea ubicar, de los mitos sobre el padre y los valores madre y puta para lo femenino, las clásicas condiciones eróticas, ¿no? En general presentes en el fantasma neurótico y ordenadas por el falo. Condiciones que tomará con un sesgo preciso y muy particular Blanca Sánchez en su presentación. A partir de Lacan, estaremos más del lado, pienso yo, propongo, de lo que Miller llamó biología lacaniana, refiriéndose al nudo, al cruce tan central o nodal como indescifrable entre el cuerpo, que habla,
o sea, el inconsciente, y aquello que lo anima para vivir. ¿Cómo llamaremos a eso que lo anima para vivir? Deseo, goce. Todas estas, a través de todas estas dimensiones, empuja, corre, orientando a la libido la pulsión. Lo debemos recordar siempre: pulsión, goce o goces, deseo y amor nunca se recubren, mantienen espacios separados, que no se recubren. Lacan no ha usado mucho el término, pero cuando, rumbo hacia sus más avanzadas y novedosas ideas, y últimas, reformula su ética y su política, es decir, su teoría del deseo y del goce, podríamos aventurar que ha construido su erótica. Entonces, propongo que se puede poner en el centro de ese movimiento crucial su seminario sobre la sexuación. Es decir, también es un seminario sobre el goce y el amor. Es decir, el seminario aún, traducido en castellano como aún. Incluso podríamos llegar a decir que el término para nombrar la erótica lacaniana podría ser ancor. Podríamos entonces plantear que desde el psicoanálisis, tomemos lo que tomemos para nuestras operaciones de lectura, existirían al menos dos tipos de eróticas: las comandadas por la lógica falo-castración y aquellas cuya lógica sería otra, con mayúscula, afuera, más allá del falo. Ahora bien, aún así, habría que interrogar, me pareció al pensar en esto, si, dado en estas segundas, las que están por fuera del falo, dado en ellas que ese eros que participa de la erótica y que acostumbraba a tomar Freud, si todas incluirían un cierto grado de erotismo. Tal vez haya locuras o errancias no muy eróticas, digamos. Y otra interrogación que se les podría formular a esas otras, si todas podrían pensarse como eróticas heteros, ¿no? Dada que la infinitización o certeza que las habite las podría dejar como único partener en el agujero. Esto entonces nos puede llevar a retomar y repensar, tomando estas vertientes no fálicas, que habría que ver si se las puede sostener como predominantes o estables, el fuera de género de lo femenino. Si habría una erótica femenina, no toda, y si justamente sería la que más se acercaría a la invención lacaniana para una erótica, la de Ancor, aún. Bien, primer panorama abierto que permitiría delimitar el pasaje leído y explicado y encarnado por Lacan de la erótica, ya no diría victoriana ni moderna, sino freudiana, de las que partirá Mónica, la actual, ¿no? El pasaje que Lacan mismo encarna de la erótica freudiana a la de hoy. Él está entre ellas, ¿no? La de hoy que recordé que Ale Daumas en muchas ocasiones, con infinitas referencias, solía llamar época o erótica porno. Tomando este pasaje no solo en sus dimensiones epocales y sociales, sino éticas y políticas. Es decir, ¿cuál es el pasaje? Las lógicas de la prohibición, la renuncia, quizá en ocasiones la privación, con sus efectos de amenaza y angustia para unos y otros, y todas comandadas por la ley, con mayúscula, o su encarnadura en el padre, y la represión, es decir, las lógicas del falo, sus degradaciones, sus tabúes. A otra época, otra lógica, la de hoy, regida por la égida de la permisión, de la fluidez o transición, del consumo, consumismo, consumido, y sus efectos de soledad, anonimato
y desamparo. Cuadro que se hace más acuciante cuando es avalado no solo por la ciencia y el mercado, sino por los llamados derechos, ¿no? Que pueden no tener nada que ver ni con la ley, ni con aquella ley, ni con la justicia, ni con ninguna guía civilizatoria, que hoy sería vista despreciada como patriarcal. En tanto, derechos en tanto frágiles amparos que ofrecerían la falsa ilusión de compartir eróticas comunes, en base a lo cual se arman pequeñas comunidades identitarias, ¿no? Que harían homogéneo el campo de la sexualidad, cuando no hacen, en realidad, las eróticas no hacen nunca otra cosa que objetarlo, el goce universal, el campo homogéneo de la supuesta sexualidad, que Freud nombraba, pero que con la cancha se trata del sexo y su real, no de la sexualidad. Pasaje de las sexualidades, médica, Foucaultiana y aún freudiana, el supuesto acceso al goce. Supuesto acceso al goce, en particular sexual, y encima sin pasar de otro cuerpo. El régimen del otro con mayúscula y por lo tanto del amor y del límite, el del uno en el sentido del individualismo, ¿no? Del cada cual con su goce. Y por lo tanto, del goce y del consumo sin fin que deja a los individuos siempre en carencia. Entre ambos, quisiera ubicar hoy la sexuación del ser hablante que produce Lacan. Como no hay proporción, ni biológica, ni anatómica, pero tampoco lógica, ni jurídica, ni identitaria, ni de género, el modo singular, no anónimo, de asunción subjetiva de la relación entre el cuerpo y lo más íntimo, pero a la vez lo más contingente y opaco, imposible de decir o significar completamente, del goce. Es decir, que son dos posiciones diametralmente diversas. Nos preguntábamos en los 2 años que nos dedicamos a las invenciones en la sexuación, lo que acabo de ubicar un poquito rápido, que Mónica tiene bastante para contarnos, si esa noción, la de sexuación, las fórmulas, el seminario 20, etc., seguía siendo una propuesta aún útil y vigente. Y lo dije en su momento, pero lo digo ahora también, creo que si se las toma como abiertas, estas fórmulas, creo que sí, que sigue siendo un instrumento operativo, útil, vigente, que quizá podremos retomarlo en la conversación, pero voy a agregar un simple detalle que argumentaría en la dirección que propongo. Es la propuesta que permitiría definir, sin agotarla ni clausurarla, la erótica lacaniana como los modos, siempre singulares, de arreglárselas con o defenderse frente a, ¿qué? Frente al no hay, específicamente a que no hay relación sexual, no hay proporción entre los seres sexuados y hablantes. Modos de arreglárselas que pueden ser, en el mejor de los casos, femeninos, pero no solamente. Pienso incluso que desde un momento previo ya están en ciernes estas coordenadas para pensar una erótica lacaniana en su fórmula: solo el amor permite al goce condescender al deseo. Así, se tratará de poder leer, y vuelvo a usar el término del título, las diversas modalidades en que la pulsión, y en particular la pulsión sexual, se articula en un cuerpo hablante con el deseo, con el goce, y claro, también con el amor. Bien, solo agregaría para terminar 2 detalles a esta primer esbozo del tema, me parece pueden aportar al trabajo. Por un lado, el apunte de una divergencia que me parece productiva.
para trabajar. Entre, por un lado, la rigidez, más que la fijeza, la rigidez, que suelen esconder estos posibles topes identitarios a las actuales derivas de los goces solitarios, y, por otro lado, la dignidad de la dimensión de la diferencia, el lunarismo lacaniano, donde desde el uno por uno más singular se puede ubicar una erótica inclusiva, de lo múltiple, de lo variado, incluso aún feminista, es decir, de las diversas maneras de enlazar el deseo, el goce, y claro, como dije recién, el lazo al otro, el lazo amoroso, que precisa de la diferencia, que precisa que la diferencia y la falta no falten. Muchas gracias. Le paso la palabra a Mónica Torres, y cuando ella culmine le pasará la palabra a Blanca. Bueno, buenas tardes o buenas noches, según en qué país nos estén siguiendo. Esa es una modalidad nueva y está buena. Son esas cosas buenas de estos aparatos de goce. Bien, en general, en el inicio, en la primera clase que damos Blanca, Pablo y yo, suelo tomar alguna cuestión referida a las ficciones, porque es durante las vacaciones que leo ficción. Esta vez, sin embargo, es un poquito diferente, porque no está inspirado en algo que leí, aunque después, por supuesto, releí novelas que habían sido cruciales en mi vida, sino a que encontré en Netflix, por casualidad, una versión del amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, que no es la mejor. Es más, yo diría que es más bien mala, con un final feliz, que no fue así la vida no de D.H. Lawrence, ni tampoco de sus héroes. Pero bueno, eso me hizo pensar, ir a la novela, que la encontré en una edición de Bruguera de 1980, no encontré Mujeres enamoradas, que es la otra novela que voy a tomar, y es así, hay una excelente película de Ken Russell, de 1969, que es otro clásico del cine, y que no es muy conocido por las nuevas generaciones desdichadamente. Entonces, esa película fue en su tiempo maravillosa, porque era un rebelde de los años 70, un cineasta rebelde de los años 70, también inglés, llevando al cine a otro rebelde de los años 20, inglés, con condiciones de censura para ambos, muchísimo más duras, por supuesto, para D.H. Lawrence. He titulado a lo que voy a hablar D.H. Lawrence, el inicio de una erótica femenina para ambos sexos. El inicio de una erótica femenina para ambos sexos. Es sorprendente leer a D.H. Lawrence hoy, muy sorprendente, porque me encontré con palabras. Él es contemporáneo de Freud, no de Lacan. Sin embargo, sus novelas son mucho más lacanianas que freudianas. Y es por eso que los ingleses que toleraron a Freud no toleraron a D.H. Lawrence, que murió en muy tristes condiciones a los 45 años y lejos de su país, en Francia, de tuberculosis. Bueno, como les decía, no es que la versión que hay en Netflix, aunque la recomendé porque sé que es lo más fácil, y es lo de más fácil lectura para ustedes, digamos, ¿no?
Me parece que es realmente lo de más fácil lectura para ustedes tomar. Esperen que me falta una. Acá. Ver esa versión, ¿no? Porque además no encontré otra. Aunque alguien sí me pasó una versión de estas rusas que son difíciles de ver, de mujeres enamoradas, que es imperdible. Bueno, pero debo decir que inmediatamente en mí ver esta película removió toda una historia. El final de la novela no es tan feliz y optimista, por supuesto, como el final de la película, que resulta para mi gusto un poco edulcorado para el sufrimiento que los amantes tuvieron que atravesar. Bueno, entonces fui a buscar, ya les digo, mi biblioteca, allí donde suelen estar los libros que más amo, digamos, los clásicos. Me encontré con lo que me sorprendió encontrar, porque di por hecho que estaría perdido entre los muchos viajes que realicé durante mi vida, por llamarlos de alguna manera. Bueno, sin embargo, ahí estaba una versión de Bruguera, de 1980, del amante de Lady Chatterley, que no se consigue más, por supuesto, esa versión, pero sí se consigue, tampoco en las librerías, sino en Mercado Libre, una versión de alianza de las dos novelas, El amante de Lady Chatterley y de Mujeres enamoradas. Bueno, lo que pasa es que pasa muy pocas veces que uno encuentra tan rápidamente lo que busca. Esta vez se dio así. Ya buscar en mi biblioteca o en mis bibliotecas es toda una hazaña. Bueno, ahí estaba entonces la novela de D.H. Lawrence en la versión de Bruguera, que era una versión pequeñita, con letras muy pequeñitas, difícil de leer, pero de la cual les voy a leer algunos párrafos que parecen tomados de Lacan de Aún, en efecto, tal como decía Pablo. Bueno, entonces me puse a pensar cómo llegué yo a leer a este autor maravilloso de principios del siglo XX, o sea, de la época posterior a la Primera Guerra Mundial. En la misma época que Freud, pero mucho menos tolerado por los ingleses. Y en realidad yo llegué en aquel tiempo gracias a Ken Russell, un gran director de los años 70, que muchos de ustedes seguramente no conocen, lo cual es increíble. Tan rebelde y osado como lo fue D.H. Lawrence en los años 20. Volveré sobre esto, diré alguna palabra sobre la otra novela de D.H. Lawrence, más dura, pero igual de elocuente, que es Mujeres enamoradas, que se estrenó en España con el nombre de Mujeres apasionadas. Bien, en ambos casos, en ambas novelas y en otras que tiene, se ocupa del goce, no solo del goce femenino, sino del goce y el amor de los hombres que quieren ir más allá del goce fálico y que son los únicos que les pueden resultar atractivos a las mujeres que están en esa posición, que tampoco son tantas, pero son las heroínas y los héroes de D.H. Lawrence. Y esos son los que tomó en su momento Ken Russell, que fue otro gran director de cine, rebelde, por supuesto. Bueno, siempre me pregunté a partir de esto, ¿por qué la sociedad inglesa toleró a Freud en épocas de la reina Victoria, que es la época de ambos, de Freud y de D.H. Lawrence, y no a Lawrence? Y creo que es porque va más allá del falo, que es a lo que Freud no llegó, hablando de la sexualidad femenina. Y llega al erotismo femenino, pero también a un erotismo masculino, que no es el freudiano, no es el de las condiciones de amor o de goce que está en Freud, ¿no? Es un goce más allá del falo del que Freud
no pudo decir mucho, quedó con esto de análisis terminable e interminable, y que realmente eso tenía que ver con la roca viva de la castración para ambos sexos, y que en las mujeres era la envidia de pene, y en el hombre el temor a la castración. No es eso en realidad lo que pensaba Lorenz. Y por eso tuvo que pagarlo, ¿no? Bueno, allí donde Freud se detuvo en el oscuro misterio del goce femenino, D.H. Lawrence se adentró en la cuestión del goce femenino, en el amor entre una mujer de cierta alcurnia y el guardabosques de su marido, una mujer casada con un rico, una honorable mujer casada que se atreve a vivir un goce que la hace mujer. Y digo mujer, porque Lady Chatterley es todo lo contrario de Dora. Está verdaderamente en una posición femenina desde el comienzo. Hay frases que les voy a leer que parecen de Lacan. Espero que la mayoría haya visto la película, ¿no? Porque al menos da una información. Los que no habrán conseguido la novela, no habrán tenido tiempo de leerla, o no habrán tenido todavía ganas. Espero transmitirles esas ganas. Bien. Hay diferencia de clases entre los tres, entre ella, su marido y su amante. Ella y su hermana, que cuando empieza la novela tenían 18 y 20 años, ella 18, ya habían tenido sexo, lo que era muy raro para la época, porque la familia, que es una familia acomodada, pero intelectual y liberal, las había enviado a Dresde, a estudiar a Dresde, que pertenece a Alemania, y tuvieron que volverse cuando estalla la Primera Guerra, poco antes del estallido de la Primera Guerra. Pero en Alemania ambas tuvieron relaciones sexuales, porque habían conocido a estudiantes alemanes que en realidad mueren rápidamente en la guerra y ellas los olvidan. Pero hay una frase donde dice que el padre de ambas apenas las vio entrar, volviendo de Dresde, se dio cuenta que las dos habían tenido sexo, cosa que no espantó para nada a este padre en 1920. La novela es de 1928, pero la trama es un poco anterior. Por otra parte, seguían siendo muy intelectuales, vivían en Kensington y conocían a estudiantes de Cambridge, un grupo muy a favor de lo que en ese tiempo se llamaba la libertad. El marido de Lady Chatterley, el que le da el nombre, Clifford Chatterley, pertenecía a una clase más alta que Constance, o sea que Lady Chatterley. Como les dije, ella pertenecía a una intelectualidad acomodada, pero era una aristócrata. Esto se repite en Mujeres enamoradas, esta diferencia entre las familias intelectuales y los aristócratas. Pero a la vez era más provinciano y más tímido que ella. El padre de Clifford tenía otras preocupaciones, sobre todo cuidar su posición, no le importaba tanto la educación de sus hijos. Lo que temía esa clase era el reclutamiento y la escasez de azúcar y caramelos para los niños. A Clifford todo le resultaba un tanto ridículo y ajeno, hasta que murió su hermano mayor, que era el heredero lógico, y se dio cuenta que cuando muriera el padre, él iba a ser el heredero. La familia Chatterley había vivido siempre encerrada en sus privilegios
en un castillo en la localidad de Rugby, que no se escribe como el deporte, y se enamora, digamos, se enamora. Ve cómo se enamora, sí, un poco se enamora, lo que puede amar un hombre como Clifford Chatterley. De Constance, y todo ocurre bastante rápido entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaba tener un heredero. Y ella se entusiasma de alguna manera con él en un comienzo. Es muy joven ella. Digamos que hay una gran diferencia. Cuando se casa con Clifford, ella tiene 23 y él 29. Lo que para la época era una gran diferencia. Lord Clifford, cuando muere su padre, es pues dueño de la propiedad de Rugby y de sus minas, y de un pueblo minero muy pobre al que explota. A la vez, él es reclutado para la guerra, apenas se casa, y vuelve lisiado de la guerra. La película, como les decía, de la película que hay en Netflix, en realidad no alcanza a ver los verdaderos intereses que tenía D.H. Lawrence, ¿no? Lo que le interesaba verdaderamente a él. Porque hacen aparecer en Inglaterra una erótica completamente desconocida. Y en eso la película de Netflix es poco clara, aunque tiene momentos de mucha pasión sexual. Les recomiendo que vean ambas cosas, la película, pero que también lean la novela. Cuando él llega paralítico de la guerra, ella al principio empieza siendo una mujer muy dedicada a que él está enfermo. Pero al poco tiempo se da cuenta que en realidad él estaba inmerso en una lógica fálica antes y después de la guerra. Antes y después del accidente que lo deja, del combate que lo deja paralítico. Porque en todo caso, él se ocupa fundamentalmente de la lógica fálica, en todos los sentidos de la palabra. Y entonces ella empieza a buscar en la naturaleza, en principio. La idea de la naturaleza ligada a la erótica era una idea bastante común en los intelectuales, digamos, de principios del siglo en Inglaterra. Pero la palabra que usa D.H. Lawrence para hablar de a dónde llega ella con otro hombre es arrobamiento. Y arrobamiento no es cualquier palabra. Arrobamiento es una palabra que usa Lacan, ¿no? Es el origen del arrebato de Lobestein. ¿Y por qué hay que llamarla el arrebato de Lobestein y no hay que llamarla el rapto de Lobestein? Porque es un arrebato de ella. No es que es raptada por otro, sino por sí misma. Y alguna vez escribí un artículo que se llamaba Arrobamiento de Teresa, y que aparecía la diferencia entre el arrobamiento y la cuestión del arrebato. O sea, arrobamiento de Teresa, arrebato de LOL. Pero que tienen una común raíz en francés. Bueno, hay que decir que también el autor tiene una extensa reflexión sobre los efectos de la deshumanización que vienen junto con la modernidad, la industrialización, muy importante en Inglaterra, conocen la importancia de Inglaterra en la Revolución Industrial, que van contra la vida, la vitalidad, la espontaneidad de la naturaleza y de la sexualidad que él reivindica. Así pues, fue condenado de alguna manera a la censura, a una censura absoluta porque lo tomaron por pornógrafo.
Y la novela tiene pasajes que pueden parecer pornográficos a alguien que no es un lector, digamos, que hile muy fino. Esto significó para él irse del país, porque para él la censura era igual, digamos, al exilio. Y entonces muere, ya les digo, muy joven, a los 45 años, no sin haber escrito varias novelas sobre lo mismo. Y él dice que su exilio fue voluntario, lo llama que fue una peregrinación salvaje, y me parece un término precioso. Pero esta peregrinación salvaje terminó con una muerte demasiado prematura. En realidad creo que se adelantó a su tiempo y que también hay una posición política en su defensa del goce femenino, que solo es posible para un hombre que no esté paralizado por el falo. De hecho, Oliver Meliors, que es el amante guardabosque, es obligado por ella a encontrar otra forma de poseerla que no sea la fálica, porque él también comienza por poseerla de un modo fálico. Y ella se decepciona de eso, lo que hace que renuncie él de algún modo a su goce fálico, porque a ella le repugna esto, para experimentar ese otro goce que ninguno de los dos hasta ese momento había conocido. Es la entrada de otra erótica en la Inglaterra de principios del siglo XX, porque la rigidez de Lord Clifford estaba antes y después de que él quedara paralítico. Él no accede ni antes ni después a un goce al que ella lo invita, y al que lo invita antes y después, porque está más allá de que esté paralítico o no. Cosa que por supuesto él lo entiende. Él no accede, encerrado en su orgullo, su poderío sobre sus sirvientes, que se extienden a su mujer, aunque no lo logra con ella. Ella se revela cuando él la rechaza, entre indignada y triste, ante las reuniones que él solía tener de hombres gozando del dinero y de sus propiedades, que incluían, por supuesto, a los mineros. Ella sale al bosque a buscar consuelo en la naturaleza y ahí se encuentra con otra clase de hombre. Y no me refiero a la clase social, es un hombre educado y serio que ha sufrido por amor, un exteniente que había estado en la India, porque se había enrolado muy joven en 1915, y allí se había enfermado y vivía de una pensión de guerra. Su exmujer lo había engañado con otro y se habían separado, pero sin embargo ella no quería divorciarse porque quería cobrar la pensión de guerra de él. Nada nuevo, ¿verdad? Bien, lo cual lo forzó a él a tener que trabajar como guardabosques, que no le encantaba, pero tampoco le disgustaba tanto, porque él también tenía una relación importante con la naturaleza. Connie, que es el apodo de Constance, se encuentra un día en la cabaña esta, que le pertenece a ella, por supuesto. Él al principio la llama todo el tiempo vuestra señoría. Y comienzan a acercarse tiernamente al principio. Él le da una llave de la cabaña, ella se la pide, ella toma la delantera. Y primero se acercan tiernamente y luego va a aparecer el erotismo. Y en un principio él va a proceder como un hombre cualquiera, pero se da cuenta de que así la pierde y accede entonces a ese otro goce, ese goce en plus complementario, no complementario, perdón, suplementario, que en la que ella le exige casi sin saberlo con el cuerpo, porque se lo exige con el cuerpo. Y ahora les voy a leer algunos pasajes de la novela.
que realmente son increíbles. Porque algunos parecen realmente tomados de Lacan. A ver, bueno. Voy a empezar con lo que le pasa a ella las primeras veces que ellos tienen sexo. Ella permaneció con las manos inertes sobre su cuerpo, sobre el cuerpo forcejeante del hombre, y aun haciendo lo que podía, su espíritu parecía contemplar aquello como desde lo alto de su cabeza, y le parecieron ridículas las acometidas de que él la hacía objeto con sus ancas, y le pareció grotesca aquella angustia de su pene por alcanzar su pequeña crisis evacuadora. Si esto era el amor, este brincar ridículo de nalgas y el agostamiento del pobre, insignificante penecito húmedo, ¿ese era el divino amor? Los modernos tenían razón, en definitiva, al despreciar la función, porque aquello era una función. Qué verdad era, como decían algunos poetas, aquello de que el Dios que creara al hombre debió tener un sentido del humor siniestro, cuando le creó como un ser razonable, pero forzándolo a la vez a adoptar esa postura ridícula y empujándola con una vehemencia ciega a esa función también ridícula. Hasta para un Maupassant resultaba un anticlímax humillante. Los hombres despreciaban el acto de la copulación y sin embargo lo hacían. Ella, pues, no tiene ningún sentimiento y él se da cuenta. Él le dice, hoy estabas ausente, y ella comienza a llorar. Y él entonces le pregunta qué le pasa, y él dice que yo no te puedo amar. Pero él entonces capta algo más. Es increíble lo que capta, ¿no? Y entonces, cuando él está por vestirse y retirarse, ella le dice que por favor no se vaya del cuerpo de ella. Y entonces él intenta una segunda vez. Y ahí la cuestión cambia por completo. Voy a volver a leerles esta parte. Y suavemente, con aquella maravillosa caricia, como desmayada del puro deseo tierno de sus manos, suavemente la fue frotando el repecho sedoso de sus íjares, hacia abajo y abajo, pasándole por entre las cálidas nalgas, más y más cerca del foco ardiente de su ser. Y ella sentía la llamarada de su deseo tierno, sin embargo, y que ella misma se fundía en la llamarada. Se dejó llevar, sintió como su pene se empinaba contra ella con una silente fuerza asombrosa y decisión, y se dejó llevar por él. Se entregó con un estremecimiento como de muerte, quedándose toda abierta para él. Y oh, qué crueldad hubiera sido si él no se hubiese mostrado tierno con ella en ese instante, porque ahora se hallaba toda abierta para él y desamparada. Y le pareció que ella misma era como un mar, solo oscuros oleajes que se elevaban y retiraban, retirándose con una gran tumefacción, de modo que lentamente su oscuridad entera se ponía en movimiento, como si ella fuese el océano ondeando en su oscura masa callada. Y muy abajo, dentro de ella, sus profundidades se partían y rodaban separadamente, con dilatadas ondulaciones que se alejaban remotamente y en lo más ardiente de su ser, hasta que súbitamente, con un suave estremecimiento convulso, el ardor de su plasma entero quedó conmocionado y supo que aquella conmoción era el consumarse de sí misma, y se quedó ida. Se quedó ida, extinta y renacida. 2 puntos, una mujer. Me dirán si no se parece mucho a lo que Lacan dice sobre la posición femenina, que no es la posición histérica, ciertamente.
y que aquí D.H. Lawrence describe también. Y en su corazón se le despertó entonces a ella una admiración insólita por él, un hombre, el poderío extraño de la masculinidad encima de ella. Está claro que hay un cambio en ambas posiciones. Es ella la que no puede entrar en el goce fálico. Y él se da cuenta, cosa que otros hombres nunca. Y es obvio que era algo que seguramente D.H. Lawrence conocía, porque no se puede escribir de esto sin conocerlo, ¿verdad? Y en fin, esto fue lo que hizo que lo censuraran, porque les pareció pornográfico. Por supuesto que en cuanto empiezan a tomar la conciencia del mundo exterior, los dos, ella, en tanto mujer, le pide palabras de amor. Le dice, me amas, ¿no? Siempre le decimos a nuestras pacientes que no insistan en eso. Y él le dice, sí, bien lo sabes, pero dímelo, suplica ella. Sí, sí, dice él, ¿es que no lo has podido sentir? Sí me amas, dijo esta vez ella como una afirmación asertiva. Dime que me vas a amar siempre, suplica ella. Y finalmente le agrega algo que la va a tranquilizar. Dice, amo la forma como puedo adentrarme en ti. Es algo que lo cura todo, la forma en que puedo adentrarme en ti. Amo el que te hayas abierto para mí. Amo el haber entrado en ti de esta forma. Así que ustedes ven que no es el amor el que conduce al erotismo, sino el erotismo el que conduce al amor. Es otra erótica distinta, aquella de que es la erótica fálica, que es la erótica freudiana, que los va a llevar al amor. Y que es muy revolucionario para la época decir que ya ni en el amor se toleraba mucho el erotismo en las mujeres. Imagínense empezar por el erotismo para llegar al amor. Entonces, ella vuelve a la casa de su marido para sentir cada vez más repulsión por esos encuentros del que el marido, por supuesto, duermen en habitaciones separadas, y él sigue teniendo esas reuniones de las cuales siempre la excluye, que por otra parte a ella no le interesa. Y ella se revela entre indignada y triste, ya les digo, ante los hombres que gozan del dinero y de sus propiedades. Porque también tenían que ver con la clase social, por supuesto. Que hay que decir que Oliver Mayors no era inculto, era culto, pero de una cultura diferente que no tenía que ver con ser un empresario, ciertamente. Entonces, este acercamiento tan fundamental hace que Lawrence sea explícito en su descripción del sexo, pero para mí nunca pornográfico, me dirán ustedes. Pueden hacer las preguntas en el chat que quieran. Bueno, en mi edición son las de la página 232 a la 238, las que leí recién, algunos párrafos, pero no van a tener la misma edición seguramente. También están las ideas políticas, que no son sin la revolución misma de las costumbres sociales y sexuales, porque no va la una sin la otra, ¿no? Y finalmente todas estas cuestiones de las clases sociales se borran en el encuentro entre los cuerpos y llegan al amor precisamente por el erotismo de los cuerpos. Les dije que aún así ella le va a pedir palabras de amor. En cambio, para Clifford, y ahora les voy a leer algo breve sobre Clifford, en realidad se trata absolutamente de otra cosa. Él se da cuenta, Clifford, de que tiene que tener un heredero, y de cómo que está paralítico y que no va a poder tenerlo. Entonces le propone algo muy humillante para
para ella. O sea, le ofrece que tenga un hijo con otro hombre, pero con un hombre, por supuesto, de una clase social parecida a la de él, y que entonces va a pasar como hijo de ellos. Piense que en esos tiempos el ADN y todo eso no existía, ¿no? Y que si ella lo hace delicadamente y con el hombre que debe, él se va a hacer el tonto con eso, ¿no? Pero eso no es lo que a ella le interesa, aunque hay un pasatiempo que intenta antes de conocer a Oliver, con un tipo, con un artista, digamos, que no es un verdadero artista tampoco. Bueno, el pacto que le pide el marido para tener un heredero, a ella la desespera. Con lo cual, por supuesto, lo que ocurre es que se queda embarazada de Oliver. Y ella entra verdaderamente en un desprecio absoluto por la clase social y por lo que el marido representa. De manera que le cuenta la cuestión a su hermana, y después se la cuentan a su padre, y les pide que se la lleven por unos meses a Venecia hasta que tenga el niño. Pero le pide por favor a la hermana que antes de irse a Venecia la deje pasar una noche entera con Oliver en la cabaña, y logran tener esa noche, porque la hermana finalmente accede, aunque no muy convencida, porque ella se ha casado, y es un poquito más convencional, pero son cómplices en eso. Bueno, el final de la película que está en Netflix es un final feliz. Ella vuelve, se encuentran, tienen el niño, viven pobres y felices en Escocia. El final de la novela de Lawrence es un poquito más ambiguo, más difícil, mucho, mucho más difícil. Él escribe, porque cuando ella va directamente y le cuenta a Clifford que está embarazada y que es del guardabosques, por supuesto. Inmediatamente lo que él hace es echar al guardabosques, pero además tampoco va a querer quedarse con ese hijo, porque no es de un tipo que realmente pertenezca a la misma clase social. Entonces, finalmente, termina con una carta de él hacia ella cuando están separados todavía. Bueno, muchas palabras porque no puedo tocarte. Si pudiera dormir rodeándote con mis brazos, la tinta se quedaría en el tintero. Podríamos ser castos juntos igual que juntos fornicamos. Pero tenemos que estar separados un tiempo y supongo que en realidad es lo más prudente. Si al menos pudiera estar seguro. No importa, no importa, no nos desesperemos. Confiemos en realidad en la llamita y en el Dios in nomine que la protege para que no se extinga. Hay tantas cosas de ti aquí conmigo que en realidad es una lástima que no estés toda tú aquí. No te preocupes por Clifford si no sabes nada de él. Realmente no te puede hacer nada. Espera, lo que querrá es deshacerse de ti finalmente, arrojarte. Y si no es así, nos la arreglaremos para vivir alejados de él, pero lo hará. Al final querrá vomitarte como algo abominable. Ahora ni siquiera puedo dejar de escribirte, pero una buena parte de nosotros está unida y solo podemos sustentarnos en ella y orientar nuestros rumbos para que pronto se encuentren. John Thomas le dice buenas noches a Lady Jane, un poco decaídamente, pero esperanzado de corazón. Lord Thomas y Lady Jane es como ellos llamaban a sus genitales en el juego sexual. Ese es el final de la novela, que no es exactamente el de la película de Netflix, ciertamente. Bien. Brevemente voy a decir algo sobre mujeres enamoradas porque no me queda mucho tiempo, tiene que hablar también Blanca. En mujeres enamoradas, es un amante anterior al amante. Las cosas son aún más complicadas, que es posible. Aquí no se trata solo del goce femenino,
sino de lo que le pasa a un hombre que no puede hacer gozar a una mujer. Él se preocupa mucho por ser un hombre que puede hacer gozar a una mujer, como uno de los protagonistas de Mujeres Enamoradas. Y en realidad, en Mujeres Enamoradas son dos hermanas que también, como la protagonista de Lady Chatterley, son intelectuales, son educadas por intelectuales, y de repente se les plantea, sobre todo a una, casarse, ¿no? Y cada una se va a enamorar de dos amigos, muy amigos. Las hermanas se llaman Úrsula y Gudrun, que pertenecen a un círculo social muy parecido al de Constance antes de casarse con Sir Clifford. Es una familia culta, ambas son maestras, y Gudrun es además artista, es escultora. La película y también la novela, que aquí coinciden porque la dirige Ken Russell, que conseguí, en realidad, la novela la conseguí por Mercado Libre, y agradezco a Diana Bacher y también a Natalia Fernández Estocco que me hicieran llegar el link de Mujeres Enamoradas, que yo a la vez se los pasé a ustedes, porque ahí esa película sí vale la pena verla. Ken Russell, a fines de los 60 y principios de los 70, tiempos de absoluta libertad sexual, y de la tercera revolución feminista, que coinciden además con el tiempo en que Lacan dictó aún, y presentó las fórmulas de la sexuación, están muy claras en Mujeres Enamoradas, tanto en la novela como en la obra de Ken Russell. Otro rebelde, que 50 años después de D.H. Lawrence, lo retoma, y lo retoma en su versión más revolucionaria. Yo lo admiro profundamente, a Ken Russell también, y me parece que sería buenísimo poder rescatarlo para ustedes. Otra de sus películas es La otra cara del amor, sobre la vida de Tchaikovsky, y con otra magnífica actuación de Glenda Jackson, que es una gran actriz que ganó el Oscar por Mujeres Enamoradas, y que yo fui a ver en Londres haciendo una representación de Madre Coraje en teatro de Bertolt Brecht, y por la cual Julio Cortázar escribió Queremos tanto a Glenda, y yo misma dejé una marca en mi familia con ese nombre. Bueno, increíble actriz. Ahora que tiene 86 años y se retiró de la actuación, es una política dedicada al Partido Laborista. O sea, no para la señora. Bueno, como actriz es excelente. No le valió la censura a Ken Russell, porque era otra Inglaterra de los años 70. Ni Mujeres Enamoradas, ni La otra cara del amor. Le valió la censura y terminó siendo prohibida en Inglaterra Los demonios, que fue una película difícil para mí de ver, porque ahí se mete con la sexualidad de un religioso y el castigo de la Inquisición, ¿no? Entonces es tremenda, se llama Los demonios. También se la recomendaría. En Mujeres Enamoradas, y esto es lo último que voy a decir, es muy distinta la posición de ambas hermanas. Y es también notable la posición de los hombres que son muy amigos entre sí y que tienen una relación muy especial. Hay una escena en la película que es el primer desnudo que se hizo en cine de hombres, en la cual los amigos están luchando, se están peleando desnudos frente al fuego. En realidad están jugando, ¿no? En realidad es una lucha propuesta, cargada de erotismo también para uno de ellos, y no para el otro. O sea que aquí también está incluida la pasión homosexual. Finalmente Úrsula se casará con Rupert, que no es un hombre fácil, que es muy amigo de Gerald. Y les digo, todo esto está muy claro en esta escena. Pero Gudrun no se quiere casar, quiere otra cosa. Gerald es una persona con dinero
pero su vida parece marcada por la locura, la desgracia y el suicidio. Y en su relación con Gudrun, que no accede a casarse, ella no se quiere casar, quiere ser una mujer libre, el desprecio de ella al goce de él lo desespera. Lo desespera no poder hacerla gozar, cosa en la cual ella no tiene el menor interés. Y bueno, en el último capítulo de la novela, que se llama No de cualquier manera, también una palabra lacaniana, acto final, trata del último rechazo de Gudrun, que lo va a conducir a él a perderse en la nieve con la intención de morir congelado, cosa que logra. Esto a Gudrun no le provoca ninguna culpa, y ella finalmente se va a ir con otro a Dresde, con otro que es una especie de perverso, a Dresde, mientras que los que se desesperan son Úrsula y Rupert porque amaba, y se lo dice, ¿no? Le dice, Úrsula le dice, a mí me basta contigo, y él le dice, a mí no. A mí me gustaría tener una relación contigo como también con un hombre, una amistad erótica con un hombre. Y yo había elegido a Gerald, que Gerald no quería, ¿no? O sea que, como verán, está otra vez la trama, esta vez más complicada, entre el goce fálico, que aquí estaría puesto, yo diría, en Gudrun, ¿no? Que ni siquiera es goce fálico. A ver, sí sería goce fálico. Ella de ninguna manera tiene una posición femenina. Úrsula tiene una posición de pedir todo el tiempo palabras de amor. Y Rupert finalmente se resigna ante la muerte de Gerald a amar a esta mujer porque es la única mujer que piensa amar. Si hubiera amado a alguien más, habría sido a su amigo Gerald. Como ustedes verán, las dos novelas hablan de una erótica mucho más cerca del siglo XXI que del comienzo del siglo XX. Una erótica, por así decirlo, más lacaniana que freudiana. Gracias. Entonces le paso la palabra a Blanca. Sí, acá estamos. Bueno, es un poco difícil hablar después de tanto arte, ¿no? Un poco abrumador. Yo me propuse para esta noche trabajar en realidad sobre un pequeño detalle, como dice Miller, a partir de la miniserie francesa Las mariposas negras. Así que le puse por título a mi trabajo justamente sobre una particular condición de amor y de goce. Es decir, que el tema es la condición de amor, deseo y goce. Bien. En realidad, tomando esto que decía Pablo de la orientación del seminario, si alguien me preguntara qué trabajar bajo este título de eróticas, le diría muy rápidamente que trabajaríamos sobre el amor, el deseo y el goce. Y en esa trilogía me gustaría detenerme en las llamadas por Freud Liebesbedingungen, las condiciones de amor. Y volvería sobre este equívoco que mencionó Pablo, el de Liebes, que se puede traducir como amor, pero también como erótica o como goce. Uno podría decir que lo que está en juego en esa expresión son las condiciones de goce que determinan, que influyen en la elección del objeto de amor. Por eso se me ocurrió esta miniserie. Y además es una ficción construida de una manera muy interesante. Tiene una manera de relatar que nos permite situar una cuestión que seguramente va a retornar en la próxima clase de este año, que es la erótica del tiempo, el modo en el que se podría trabajar el tiempo. Y les decía que me había interesado por esta particularísima condición de goce. Intenta explicarnos de qué modo esa condición de goce determina la elección de objeto de amor y que es indisociable de alguna manera con lo que acontece en la historia familiar, en los significantes, las historias, los secretos. En su texto, Más allá de las condiciones de amor,
Miller diferencia el objeto de la pulsión, que estaría en juego en las condiciones de goce, del objeto de amor, aclarándonos que el objeto de amor no es un objeto, sino que es toda una historia. Lacan nos dice también, te amo, pero porque amo en ti algo más que a ti, te mutilo. El partener puede encarnar ese objeto de mi goce que el amor vela, pero investigar sobre las condiciones de amor demuestra que el amor no solo está en relación con el goce, sino también con el deseo, y todo esto condicionado por el fantasma. Es la posición más lado hombre, la que yo estoy trabajando. Recordarán en las fórmulas que justamente es la fórmula del fantasma la que arma la dirección del lado hombre hacia el lado mujer. Mariposas Negras es una miniserie francesa de Netflix del 22, creada por Olivier Abou y Bruno Merle. En ella, un novelista, Adrien Winkler, luego de haber escrito una novela abiertamente autobiográfica, salvo porque cambió los nombres, nada más, es convocado por un hombre que está llegando al final de su vida, Albert Desiderieux, a escribir una novela sobre la vida de Albert, ¿no? En ambos casos, en los dos hombres, encontramos que de lo que se trata es de una confesión. Se nos hace saber de alguien que estuvo preso, se entregó al alcohol y que lo ha salvado el amor de Nora, quien es ahora su mujer. A lo largo de la miniserie, cae paulatinamente la máscara de un personaje que parece un pobre tipo, pero que puede ser muy violento y lleva su pasado marcado en el cuerpo. Es diabético y escribe con un seudónimo, Modi. Modi es el tipo de diabetes que padece, hereditaria, pero también equivoca con maudit, maldito, maudit en francés. Algo lo hace maldito y mal dicho. Es interesante cómo los creadores de la miniserie se sirven del recurso de la ficción dentro de la ficción. E incluso la introducción de cada capítulo va mostrando de qué modo el presente, la ficción que se construye en el presente, incide en el modo en que se conforma el pasado. Como suelo spoilear lo que comento, y no me quieren mucho por eso, me voy a detener solamente en el primer capítulo que condensa toda la serie si uno lo mira con detenimiento. Siempre digo que los primeros capítulos de los seminarios de Lacan son como una especie de episodio de capítulo piloto, ¿no? Como de las series, porque realmente todo un seminario la mayoría de las veces está condensado en ese primer capítulo. Voy a tomar solo entonces algunas cosas del primero, quizás tire algunas de la serie en general. Albert decide comenzar a contar su historia desde su encuentro con Solange. No quiere tomar en cuenta ni su infancia ni su familia. Nos dice, todo comenzó con Solange, antes de ella no había nada. Corría el año 50, él provenía de distintos orfanatos y debido a que nunca lograba adaptarse, lo iban trasladando cada vez más lejos de su pueblo de origen. Ella es hija de un nazi y una prostituta de nazis, que debe padecer la humillación en la plaza pública, la que someten a la madre, de que la rapen mientras la insultan. Es muy interesante en la miniserie cómo él queda prendado de Solange cuando la ve, cual Dante cuando conoce a su Beatriz. Todo comienza entonces como una historia de amor entre dos niños unidos por la desgracia y la segregación. Él la salva del bullying de los otros niños, se queda con ella mientras la madre trabaja en ropa interior, como dice Albert. Pero en la adolescencia, un episodio tiñe esta historia de amor. En una playa desierta se encuentran con dos hombres, y luego de una jornada amigable, iba a decir agradable, bueno, también agradable, amigable, uno de ellos intenta abusar de Solange, y ella lo mata con un sacacorchos. Albert debe entonces matar al otro hombre para no dejar testigos. De vuelta a sus pagos, tienen relaciones sexuales por primera vez, ese mismo día. Incluso Albert dice, no había mediado palabra en todo el viaje de vuelta.
A partir de ese momento, y en eso consiste gran parte de la miniserie, se repite lo que podríamos suponer, podríamos aventurar llamar una condición de goce. Ella seduce hombres quienes al momento de intentar tener relaciones son asesinados. Y en la misma escena del crimen, Solange y Albert tienen relaciones sexuales apasionadas. Me evocó la frase de Lacan del Seminario 24, cuando dice que la relación sexual no existe salvo incestuosa o asesina. Ellos hacen existir la relación sexual a su manera. Hay otros elementos no menos importantes. Adrien, el escritor, se va comprometiendo cada vez más con la vida de Albert. Queda completamente tomado por la redacción de esa novela a punto tal de alejarse de su mujer. Es decir, que algo lo toca a Albert de toda esa historia, ¿no? Incluso subjetivamente. También está su madre, la madre de... Perdón, algo lo toca a Adrien de escribir y de escuchar, pero en realidad se trata de ir escuchando y que él va escribiendo esa historia. También está la madre de Adrien, que ha sido enfermera de pacientes terminales y que ahora se dedica a mediar en casos de violencia. Hay en ambos, madre e hijo, un especial gusto, entre comillas, por la violencia y la muerte. El padre de Adrien ha muerto, siendo él pequeño, y el vínculo con su familia paterna es desastroso. Ciertas frases nos dejan pensando en ese primer capítulo. Por ejemplo, Adrien no toma alcohol y el primo le dice, no apareces Winkler. O cuando sufre un episodio de impotencia al acostarse con su mujer, y va él, ¿no?, elucubrando con ella, en esa escena un poco ese sexo fallido, elucubra lo que ella le diría. Todo el problema es tu padre, Adrien. Porque una de las cuestiones que desarrolla la miniserie es también lo que se sintetiza en una cita bíblica que repiten varias veces. Los padres comieron las uvas verdes y los dientes de los hijos tienen la delantera. Traducen así una expresión francesa en la que de lo que se trata es de que los hijos pagan por las faltas de los padres, y es la manera en que la lee Adrien. Pero alguien lo corrige y le indica que podría querer decir también que los hijos pueden hacerse cargo y no repetir la historia, hacerse responsables de su propio destino. En esa estamos con la miniserie. Hay otros personajes sobre los que no me voy a detener. Hay un policía que investiga las muertes, estos asesinatos acontecidos hace más de 50 años, un artista de apellido alemán que Adrien conoce en la casa de Albert, y estos personajes se van enredando en la trama para complejizar. Decía entonces que las condiciones de amor y de goce están tejidas con el hilo del fantasma y con los equívocos de la lengua. El hombre de los lobos nos enseña lo primero, ¿no? Condiciones de amor y goce tejidas con el hilo del fantasma. El fetichista freudiano del brillo en la nariz, lo segundo, ¿no? Lo de los equívocos de la lengua. El encuentro puede ser contingente, pero lo necesario hará allí su aparición cuando esas condiciones encuentren donde desplegarse. Éric Laurent nos enseña que en un análisis, por ejemplo, se descubre que a ese instante de ver, ¿no?, el de la contingencia, el del rechazo, le sigue un tiempo para comprender lo que era invisible, y que a pesar de eso lo conservó en aquel momento. La conclusión será, era necesario que fuese ella. Pero ese primer movimiento de un era necesario que fuese ella, se despliega a continuación en el análisis como algo que remite en la historia del sujeto a descubrimientos contingentes de aquello que vino a marcar el goce como perturbación o desgarramiento de su cuerpo. Pueden leer esto en el texto Mentiras de la Felicidad 1, que está en la revista Enlaces 22. La historia de Albert y Solange, como las condiciones de amor y goce, pueden entretejerse con la muerte. No sabemos de sus fantasmas, pero quizás podemos deducirlos.
aunque sí encontramos distintos significantes y sentidos que la historia nos entrega. No es casual, por ejemplo, que en la época en la que transcurre la historia de los asesinatos, ella sea peluquera, manipulando tijeras y ocupándose de aquello que le cortaron a la madre. Podemos captar entonces cómo el verdadero partener del sujeto depende de las formas de la contingencia de su goce, que va a encontrar en ese partener y que le parece tan necesario. Pero podemos quizás ver de una manera un poco cruda y violenta que detrás de una historia de amor se esconde una condición de goce. Como si fuera poco, si hay algo que la miniserie nos enseña, es que el pasado puede tener múltiples versiones si uno está dispuesto a seguir la historia hasta el final. Bueno, hasta aquí lo que había pensado compartir hoy. Muchas gracias, Cerrar el Blanca. archivo. Gracias. Bueno, tenemos un ratito para conversar. Pueden levantar la mano, escribir en el chat. Todos invitados a participar. Sí, Silvia, desmuteate, Silvia Macri, de Santiago. Hola, buenas noches. Bueno, un Hola, gusto Silvia. verlos. Muchas gracias por las presentaciones. Y un poco para articular lo de Mónica con esto que me pareció excelente, como sitúa ahí el goce femenino en las escenas de, bueno, la Lady Chatterley la vi, la otra no, ni lo leí ni lo vi. Y me preguntaba, en este de las mariposas negras, si vos pensás de pronto, Blanca, que es solo goce fálico ahí, porque está bien, está atrapado en un fantasma que creo que comparten, si es que algo del fantasma se puede compartir, pero son partener. Pero si pensás que hay algo más que goce fálico ahí, o quedaría todo enmarcado sin que haya ese exceso o ese goce suplementario. Gracias, Silvia. Blanca, esperamos algunas intervenciones más y después retomamos. Mario Casalla, bienvenido. Adelante. Sí, quería hacer una observación sobre el tema de eróticas. A raíz de la sorpresa de recibirlo cuando me llegó el hermoso afiche que hace generalmente enlace para sus seminarios, y luego conversé algo con Mónica sobre se van a meter con las eróticas. Y es un tema, me atrevo a decir algo, porque es un tema típico de Losange, de Rombo, de relación entre filosofía y psicoanálisis. Es decir, realmente es un tema donde se tocan ambas disciplinas. Es una palabra que atraviesa 25 siglos sin ninguna traducción, igual que matemática, igual que democracia, en fin, todas las palabras que ustedes diría que utilizan. Pero esta es una palabra arcaica desde el siglo VII antes de Cristo, o sea, de eso que cuando estudiábamos griego en la carrera había que amacarse, y la traducción es aproximada, pero quiero decírselas porque tiene muchísimo que ver con la ambigüedad de lo que ustedes mismos están desesperadamente tratando de buscarlo, ¿no? Eros, que esa es la palabra, la traducción común y silvestre es amor o pasión, pero en realidad son protógonos, es decir, fuerzas originarias, no son personas, no es Eros y Tánatos, no son dioses, son protógonos, son fuerzas originarias
que crean y animan al cosmos, para que el cosmos no se transforme en caos. El cosmos está moviéndose, todavía estamos, no ha aparecido el Dios único, los dioses cristianos, no hay dioses buenos, es decir, el mundo se puede hacer y deshacer en 10 minutos, y lo erótico, de lo cual habla Lacan. Me acuerdo, ustedes deben recordar mejor que yo, que hay un seminario donde Lacan se dedica al banquete de Platón, y especialmente, si mal no me acuerdo, al momento en que entra Alcibíades al banquete, y estaba hablando Sócrates, se siente atraído por Sócrates, y Sócrates le dice, no te confundas, algo más o menos así, no te confundas, no es a mí a quien quieres, es a la sabiduría, porque lo eros es deseo, que bien puede ser hacia la belleza física, o bien puede ser hacia la espiritualidad. Da para las dos cosas. Por eso, más que Dios, podríamos decir que es un daimon, es un demonio. Es un demonio. Hace lo que juega mucho con nosotros, Eros. Bueno, esto solamente era lo que quería aportarles. Hola Fabián, bienvenido. Adelante, tomamos la intervención de Fabián y luego si quieren tomar la palabra Blanca, Mónica, volvemos. Hola Fabi. Buenas noches, un gusto escucharlos, un gusto participar de nuevo a este seminario, con estos 3 trabajos hermosos que abren con el estilo propio de Enlaces el ciclo cuyo título me parece excelente, además muy evocador, de eróticas, y muy abierto, digamos, a muchas cuestiones. Me parecían, bueno, los 3 trabajos me parecieron muy interesantes. Me quedé simplemente pensando, Mónica, en tu presentación, no sé qué pensás. Bueno, lo leí hace mucho tiempo el libro, o sea que tendría que volver a leerlo, pero ya me dio ganas de volver a leerlo de vuelta con tu lectura. Y me parece muy interesante que en el momento justamente, ¿no?, que Inglaterra ve al capitalismo, digamos, asentarse como lo hace en la época en que Lawrence escribe estas novelas, ¿no? Y efectivamente se abre digamos, una perspectiva más allá, podríamos decir, de la moral victoriana, que hace que efectivamente se haya recibido a Freud, digamos, bueno, se recibió el psicoanálisis, digamos, como se recibió, que justamente haya un autor como Lawrence que abra a una erótica justamente que no sea, que esté más allá del falo, como vos lo situabas también, y que justamente la literatura nos traiga lo que Freud no pudo, digamos, teorizar a nivel de la lógica de la erótica femenina, podríamos decir, ¿no? Es decir, esta erótica más allá del falo, ¿no? Entonces me parece muy sugestivo como vos lo traías, evocando efectivamente esta curiosidad, ¿no? Esta contemporaneidad de Freud de un escritor y no de un teórico, podríamos decir, que evoca justamente un goce otro más allá del falo, digamos, ¿no? En esta perspectiva me parecía muy interesante las escenas que vos recortabas, que nos traías, y me preguntaba 2 cosas. Me preguntaba si en esa escena tan interesante, ¿no?, donde, bueno, se encuentran, hacen el amor, y ella le pide palabras de amor, ¿no?, a él. Me preguntaba si, no sé qué pensás, ¿no?, si se trata realmente de una demanda de amor, o si no se trata más bien de le pide palabras como para recubrir el goce al que justamente ella accede, de alguna manera, ¿no? Es decir, si esas palabras de amor no es tanto una demanda, me parece, pero no sé, no lo tengo muy claro, por eso te lo pregunto, sino más bien, digamos, algo que venga a vestir, digamos, el goce, ¿no? Y que entonces, justamente en ese momento donde ella se descubre otra, de alguna manera, con el encuentro con él, que es un amante, y con el que no me parece, no sé qué pensás, pero que se dé tanto la condición del secreto, ¿no? Esta condición del secreto que Freud ubicaba en el tabú de la virginidad, y que, ¿te acuerdas, no? Miller leía justamente en Los divinos detalles como la condición de goce que una mujer puede encontrar
digamos, más allá justamente del deseo y el amor en el secreto, ¿no? Leyendo este pasaje de Freud en el Tabú de la Virginidad. Entonces no es esto lo que se juega para ella, no es la condición del secreto, que es una condición muy femenina, digamos, de acceso al goce, sino que justamente es otra cosa lo que encuentra con este hombre, ¿no? Y me parece justamente muy acertado que Lorenz lo haya ubicado. Del lado de él, me parece muy interesante cómo ubicás justamente esta apertura que él tiene al amor más allá justamente más allá del goce, podríamos decir, ¿no? Es decir, cuando dice amo la forma en que pude adentrarme en ti, amo haberme adentrado en ti, ¿no? Y me preguntaba si para él, como para algunos hombres, no podríamos decir que invirtiendo el axioma de Lacan en el seminario de la angustia, el goce permitiría al deseo condescender al amor. Allí donde Lacan sabemos que dice solo el amor permite al goce condescender, solo el amor permite al goce condescender al deseo, creo que dice, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que en algunos hombres encontramos esta lógica donde efectivamente es a partir del goce que justamente el goce, el deseo puede permitir condescender al amor, ¿no? Entonces hay algo de eso, me parece, en él. No sé qué pensás. Bueno, ¿quién empieza, Pablo? Bueno, algunos de ustedes dos fueron más certeros, ¿no? Empezá vos, Mónica, no hay problema. Bueno, voy a empezar por la última, Fabián, así que no te vayas. No te levantes. Se fue al mismo tiempo. Porque es el que me Ahí hizo la volví. pregunta más directa a mí, digamos. Yo creo que es exactamente así. Que de ninguna manera, que justamente D.H. Lawrence fue más allá de Freud. Y que Freud se quedó un poco en no poder ir más allá, digamos, de ciertas condiciones de amor, tanto en el hombre como en la mujer. En efecto, a ella le importa muy poco el secreto. Es más, hay una escena en la que ella le dice a la mujer que él contrata, que ella busca también, que es como una especie de enfermera que lo cuida a él y que va tomando poco a poco el lugar de una mujer, es una viuda. Hay un momento en que ella le dice le dice esta mujer la descubre, ¿no? Y le dice que en efecto ella es la amante de Oliver. Y entonces la otra le dice que entonces que no se preocupe, que ella no lo va a decir. Y ella le dice que sí, que por favor lo diga, que le diga a todo el mundo que ella está enamorada de Oliver Mayors y que por eso tiene una aventura con él. Que cada vez que escuche un chisme sobre eso, que conteste eso. O sea, no puede ser más clara esa escena de lo que me estás preguntando. Nada que ver con el secreto. Incluso ellos no se esconden, hacen el amor en el bosque, están siempre ahí, que cualquiera podría descubrirlo, pero en realidad no les importa, porque no está en juego el secreto. El secreto, en todo caso, es una complicidad entre ellos dos, que va más allá de cualquiera, ¿no? Eso seguro, la condición del secreto no está. Todo lo contrario, te doy el ejemplo de una escena que recordé ahora. Y con respecto a lo que me preguntaba, sí, estoy completamente de acuerdo, que realmente es el goce lo que permite al deseo condescender al amor. Porque yo me ocupé fundamentalmente de ese pasaje, digamos, del deseo masculino al goce, que es a través de ese ancor, aún todavía de ella, por lo cual vuelven a hacerlo una segunda vez, y es ahí cuando ella alcanza el orgasmo, porque no es la primera vez, que además todo le parece ridículo, le parece que no valía la pena si era solo para eso, ¿no? Ridiculiza el goce masculino, por así decirlo. Pero entonces él algo de eso capta, que por supuesto en el marido, independientemente de que esté paralítico o no, porque era un empresario dedicado a la industria con un gran desprecio por la figura de Oliver Mayors, que lo mostraba totalmente todo el tiempo, por todos sus sirvientes, entre los cuales también trató de ubicarla a ella, y resultó imposible, ¿no? Tanto con ella como con él. Entonces me parece que sí, que esa sería una buena fórmula
de entender el encuentro con ese otro goce, que Lorenz, en tanto artista, ya conocemos bien que Lacan siempre nos dice que el artista le lleva la delantera al psicólogo, ¿no? Se adelanta a Freud, totalmente, y lo paga con su vida, porque no era chiste en esa época, ¿no? No es que lo matan, pero es como si lo mataran, porque lo matan en tanto escritor. Entonces, es que era lo único que, y a él le interesaba escribir sobre eso, porque todas sus novelas son sobre eso. Y realmente creo que la versión de Netflix no consigue captar, algo logra, pero no logra captar como si la de Ken Russell, que era un genio, consigue captar bueno, una es más feroz que la otra, digamos. La historia, porque volví a leer también la otra novela, es más feroz en Mujeres enamoradas, ¿no? Porque son 2 mujeres y 2 hombres y hay muchas variaciones. En cambio aquí es el encuentro entre un hombre y una mujer, que ella se hace mujer con él y él se hace más allá de lo que se supone que es un hombre también con ella, ¿no? En ese encuentro que en efecto iría más allá del deseo, llevando del goce hacia el amor, que no es algo que estemos acostumbrados a pensarlo, ¿no? Tanto se nos adelanta Lorenz, que quizás sí uno tiene que encontrarlo en Lacan, y justamente es un seminario Ancor, porque ella lo que le dice a él es Ancor, no era más que esto, y él lo capta, se da cuenta en el momento sin que ella diga nada. Y cuando ella le pide palabras de amor, no son las palabras de amor habituales que piden las histéricas. Yo no diría que es un pedido histérico, ¿no? Y ella logra que él le conteste desde un lugar que une el goce con el amor. Porque le dice, amo la manera de penetrarte, de estar adentro tuyo, ¿no? Lo cual es equívoco. Pero equívoco entre el amor y el goce. No es que las palabras de amor ella las necesite, porque si no sería desde la posición histérica. No. Es otra cosa la que ella le pide, y esa otra cosa él la entiende y le contesta así. Creo que esto también puede contestar algo de lo que preguntaba Silvia, ¿no? Con respecto a lo que yo tomé. Me es difícil encontrar el goce femenino en las mariposas negras, ¿no? No lo encuentro. No, ni en ella, ni en él, ni en nadie, ¿no? Es más bien lado izquierdo, digo bien. Ahora, Más bien Blanca, lado hombre. tomando lo que traía Fabián, ¿no están bien las mariposas negras de alguna manera? Y tomando la pregunta de Silvia, estoy de acuerdo que no se ve algo más allá del falo o de las condiciones, ¿no? Con la particularidad de esa pasión por la muerte, pero ¿no sería un ejemplo de que el goce haga condescender el deseo al amor, como decía Fabián? Sí, pero es un amor también muy particular. No sé si es el amor que alberga algo del orden de la diferencia, de la falta. No precisamente, por eso no lo veo tanto. Igual Estoy de acuerdo. digamos, pensaba en esto que tomó Fabián de las palabras, por el tema de Lorenz, ¿no? De D.H. Lorenz, que usa una palabra, por ejemplo, arrobamiento, que es de las místicas, y me hizo acordar que el primer año del seminario, el que salió publicado en Dimensiones de la Sexuación, hubo una clase dedicada a los místicos, y justamente con Fabián conversábamos acerca de por qué los místicos se escribían, ¿no? Como una necesidad de transmisión. Y ahí también me preguntaría por qué D.H. Lorenz escribe, ¿no? Incluso Mónica dice, no se puede escribir eso sin conocerlo, decía eso de D.H. Lorenz, y D.H. Lorenz necesita escribirlo. Digo, ahí también está en juego la cuestión de la palabra, pero un uso de la palabra no, me sale decirlo así, no sé si es correcto, pero un uso de la palabra no fálico, ¿no? Claro, Eso es lo que la tiene de letra, interesante. es más del orden de la letra.
y no del Claro. orden de las palabras, de significantes, sino del orden de la letra. Que, Exacto. bueno, los grandes escritores alcanzan eso. Yo de Mariposas Negras pienso que es tan fuerte que uno podría tomar una frase de Borges: no los une el amor sino el espanto, ¿no? Es decir, no es el amor sino el espanto lo que nos une desde el comienzo, desde la orfandad, desde lo que les han hecho sus padres, de que se conocen de chicos, ¿no? Porque ambos están igualmente, digamos, maltratados por Sí, sus son parias, compañeros. los dos son dos parias, y eso ¿Sí? los une. Y Son son parias. hijos de algo espantoso. No Ujú. es solamente que son parias, porque se puede ser paria y no, pero estos son parias en el sentido más fuerte del término, ¿no? Como expulsados, ¿no? Digamos, condenados a un amor mortífero. Yo no diría que ahí el deseo permite al goce condescender al amor, no. Diría que se mantiene algo del orden de un goce que es un goce mortífero, es la pulsión de muerte, que es todo lo Hasta el contrario de lo que ocurre en Lorenz. En Lorenz está muy del lado de lo vivo, todo el tiempo te habla de lo vivo, de lo vital, incluso la naturaleza, que está muy demostrado por la propia obra de él, que no se trata de la naturaleza común y silvestre, ¿no? Sino de algo que era una idea que tenía en esa época. Algo de que la naturaleza tenía algo en común con ese tipo de pasión, ¿no? Como si hubiera algo de la naturaleza en eso, que se ve mucho en que hacen el amor en el bosque, hay algo de desnudarse en el bosque continuamente, y en los otros también, desnudarse frente al fuego, ir a buscar la muerte a la nieve. Hay algo de la cuestión de la naturaleza que es de la época, y que no es precisamente la cara de la revolución industrial, ¿no? Sino algo que era buscado por los poetas de esa época, no porque fuera natural realmente, ¿no? Sino un concepto de la naturaleza distinto, que tendría que ver con gozar de la naturaleza. Mónica, A ver, Silvia Macri... quería agregar una sola sí. cosita y después le damos la palabra a Silvia. No, y voy a leer algo del chat, decir algo. Claro, porque cuando Mónica hablaba lo de la muerte, ¿no? De Mariposas Negras, también yo pensaba que, digamos, obviamente no es el seminario 20 el que tiene uno ahí. Si yo tuviera que pensarlo en términos de los paradigmas del goce, diría que es el seminario 7. 7. ¿No? Es algo de la idea de Lacan de tratar de juntar las pulsiones de vida y de muerte freudianas en el concepto del goce, donde goce reúne, esa idea de goce está anudada a la muerte. No es la idea del goce del 20, donde el goce femenino está más ligado a la vida, o si ustedes quieren, al goce el síntoma, con TH, más ligado a la vida, ¿no? Entonces me parece que en eso tampoco encuentro, ni siquiera en qué goce se pone en escena en cada una de las películas, bueno, tampoco lo podría encontrar ahí en eso, ¿no? Está más del lado del goce de la transgresión, que Bataille articula muy extensamente en su libro con la cuestión de la muerte, de la salida de la religión, etc. Una aclaración a Mario: es verdad que hay una enorme referencia de Lacan al Eros en su seminario 8 sobre la transferencia. Yo no la tomé, la pasé por alto, porque me parece que, si bien se anticipan algunas cosas vía el agalma, el lugar pulsional del analista, etc., es un amor dirigido al saber, más que a otras caras que puede presentar este demonio, y prefería no entrar en esa... Le falta a Lacan desarrollar una erótica en más a ese momento de su enseñanza. Simplemente por eso lo salteé. Antes de darle la palabra a Silvia Macri, leo del chat. Leonor Curti dice, en relación a lo que dijo Mario, hay un libro precioso de Giovanni Reale, Eros, Demonio Mediador, muy recomendable. Por supuesto, también se aboca al Banquete de Platón. Tuele Conde traduzco artesanalmente sobre el amante de Lady Chatterley,
Mónica Torres dice, lo erótico que conduce al amor. Sería ese amor el que Lacan habla en solo el amor puede hacer al goce condescender al deseo. Carlos Quintana dice, coincido con Mónica, más que un secreto lo leo como un festejo de un gran descubrimiento de ambos por una vía diferente a la fálica. Y Gabriela Trofino agrega, Mónica dice, el goce suplementario, ella se lo exige casi sin saberlo con el cuerpo. Contrasta con el empuje en la época a recibir instrucciones para gozar mejor, la época actual, ¿no? En especial en las mujeres, degradando a ser una cuestión de información y buena comunicación, allí toda la línea del coaching, sexólogos. Quizá Mónica pueda agregar algo sobre esto. Y Leonor vuelve a escribir una escena muy importante del film El amante de Lady Chatterley, cuando ella le dice a Clifford, por cierto arrobamiento, que danzó desnuda bajo la lluvia con su amante. Eso da cuenta de que vivían en universos diferentes, en disyunción. La película ya nota que él lee a Joyce. ¿Eso está en la novela? Pregunta. ¿Es verdad que hablan de un libro No de está en Joyce? la novela. Que Debo Joyce está por decirle que no publicar. está en la novela. Ah, ok. Aparece algún autor importante, pero no es Joyce. Ah, ok. Así que eso es una licencia que nos vino bien a los analistas, pero que en realidad no tiene que, porque si ustedes piensan bien, T.H. Lawrence no escribe como Joyce. No, Nada que ver. nada que ver. O sea que ese guiño a Joyce me pareció a mí de más, y no está en la novela. O sea que, no sé, le habrá parecido algo moderno a la que hizo la película, no sé, pero a Hay mí... un sesgo que dicen que va a Es más sacar un nuevo parecido. libro, que quizás es el Ulises, y que seguramente lo van a prohibir porque es un libro demasiado erótico, si quieren, ¿no? Hay como una Tiene más, alusión a eso en la película y me parece que es una alusión a lo que le está pasando a D.H. Lawrence, que no es Sí, para pero que nada no como tiene Joyce. que ver con No el tiene nada que ver espíritu con de Joyce. Joyce, No, porque no es la locura, la cosa no. loca que hay en Joyce, la falta de anudamiento, no es lo que le pasa a Lawrence, no es eso. Silvia, Ahí puedes activarte el audio. Ahí está. No, solamente seguía dándole un poquito de vuelta a lo de las mariposas negras, que digo, también hay algo perverso ahí que está más cerca de Sade y todo esto otro, y que además la diferencia entre el escritor y el asesino, digamos, porque el escritor se angustia con todas estas historias y él será muy violento, pero todo el tiempo aparece la angustia. En el otro no aparece nada, por eso entonces era interesante y me parece algo a investigar para mí, porque yo no sé, por ahí ustedes lo desarrollaron, qué relación entre la perversión y este goce suplementario. ¿Sí? Creo que no hay goce suplementario en la perversión, no debería haber, pero no lo sé, pero sí creo que está más del lado de lo perverso. Realmente ninguno de los dos se angustia, hay ahí un goce de la mirada de ella hacia él, es fuerte, ¿no? Es fuerte, le daría más vuelta. un saber cómo gozar. Agrega tu comentario Florencia Shanahan en el chat, como habitualmente. Bienvenida Florencia, un gusto que estés. El texto de Eric Lorán, El lunarismo lacaniano y lo múltiple de las conductas sexuales, que salió también traducido en la revista Enlace, no recuerdo si la anterior o la otra. Quizá nos da algunas claves para pensar la diferencia entre Mariposas Negras y Lady Chatterley. Muy interesante. sí, igual me gustaría, cuando Mónica Dale. decía que obviamente T.H. Lawrence no escribe como Joyce, escribe más como Marguerite Duras, ¿no? En algún punto. Los párrafos que leíste me hicieron más acordar a algunas frases de Marguerite Duras que a Joyce. No, obviamente no. Por un lado Lo- sí, pero por otro lado te diría que la escritura de Marguerite Duras es más desesperada. Más desesperado. Hay Ponés más lo de internet desesperación en la abajo, escritura la de cosita que Marguerite conecta Duras. a internet, ¿qué te parece? Hay una, Silvia, muteate porque te estamos Perdón. escuchando. Me parece que D.H. Lawrence, además de otra tradición literaria con el uso de los semblantes no solo de la lengua, sino de la naturaleza, como decía Mónica, esas descripciones,
¿no? Más allá de que tome ese sesgo del goce, que sepa algo de eso, hay toda una demora, una manera de contar, y Marguerite va directo a lo real, ¿no? Va como al cuerpo y a lo real, casi sin dar esos rodeos por los semblantes y la naturaleza y las descripciones. Es otra, me parece, otro modo de narrar. Otra erótica literaria. Sí, a ver, si yo tuviera que decir si está más cerca de Marguerite Duras que de Joyce, sí. Está más cerca de Marguerite Duras que de Joyce. Pero hay algo de equiparar el goce sexual como algo natural y a la vez no, porque no es natural, porque no accede cualquiera a eso. ¿No? Es algo que ellos dos logran y que él logra, que los dos logran en un segundo momento, con lo ridículo que a ella le parece el acto sexual del lado hombre, por así decirlo, ¿no? Y él, sin que ella se lo diga, porque si se lo decía hubiera sido una humillación, porque por ejemplo Gudrun en Mujeres Enamoradas sí se lo dice a él, lo humilla con eso, al tipo lo conduce a suicidarse. En cambio ella no se lo dice, sino que le responde con el cuerpo. Entonces eso es muy, muy distinto, te diría, de todo lo que se ha escrito. Y para mí lo que me llamó, siempre me gustó D.H. Lawrence. Este es mi segundo descubrimiento de D.H. Lawrence. El primero fue a través de Ken Russell, que hace películas maravillosas, ¿no? Y que también terminaron por prohibirlo, aún en los 70, que eran bastante más permisivos que los 20, digamos, ¿no? Con lo cual terminó haciendo películas más sobre héroes del rock, como Tommy, o Listomanía, porque tenía un amor por los compositores, ¿no? La otra cara del amor es sobre la vida de Tchaikovsky, que por supuesto es muy, muy, muy trágica. Porque había una homosexualidad y la manera en que él muere, igual que la madre, es una cosa que en la película es difícil de ver. Por eso Mujeres Enamoradas a la vez es la más amable, pero también termina en muerte. Y en la novela de D.H. Lawrence también termina en muerte. Yo fui a buscar bien el acto final y es ese. Es el del suicidio de este hombre que no tiene recursos, que sí tiene el protagonista de Lady Oliver, el protagonista de Lady Chatterley, sí tiene esos recursos que no tiene este hombre que es el que está enamorado de Gudrun, y al cual ella le dice de todo, sobre la torpeza del acto sexual de él, sobre que no tiene la menor idea, pero ella tampoco quiere llevarlo ahí, ¿no? Es cruel, ella es un personaje cruel. No Quizás quiere el más llevarlo y cruel. no quiere ir ella, porque me parece Exactamente. que la clave del amante de Lady Chatterley es que lo quiere llevar a él porque va ella ahí también. Me parece que ahí entra la... Exactamente. Sí, sí, muy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Fabián? Sí, pero además lo que me parece interesante en el personaje del amante es que, digamos, Lawrence con este personaje, en el tema de erótica, ¿no? Del seminario, ¿no? Nos abre una perspectiva nueva en la erótica masculina también, porque, digamos, puede asociar al amor más allá del goce fálico, digamos, que en la literatura ya teníamos personajes, digamos, pienso en el personaje de Julián Sorel, por ejemplo, en El Rojo y el Negro, o en Werther, ¿no? Podemos ir hasta Goethe, hombres que aman, pero hombres que aman de una manera absoluta, digamos, ¿no? Con ese absoluto del amor que hace del amor algo fálico, justamente, ¿no? O sea, superpone el amor al falo en estos hombres que, digamos, se feminizan amando, ¿no? Pero que queda separada la cuestión del goce fálico del amor. Mientras que en el caso de Lawrence, lo que me parece muy interesante, y quizás inédito, o en todo caso singular, digamos, es de poder, digamos, ir más allá del goce fálico para encontrar el amor. Y me parece que esto es lo que es muy picante, y me parece que lo traías muy bien, Mónica, en la misma época en que Freud nos describe la lógica masculina del lado fálico, digamos, ¿no? O sea, hay como una especie de contrapunto ahí entre Lawrence y Freud, ¿no? En el lado de la erótica masculina. Bueno, por eso pienso que la sociedad inglesa toleró a Freud, pero no a Lawrence, porque era mucho más revolucionario, porque en efecto, sí, yo pienso que
es una erótica femenina, por así llamarlo, o sea, del lado derecho de la fórmula, para ambos sexos, que es la que propone el fin de análisis. Entonces, es en eso que también es importante, porque el fin de análisis propone esa erótica, ¿no? Para ambos sexos, ¿no? No es que sea para, es decir, porque ambos pueden estar en la lógica fálica, también la histérica está en la... Por eso esa no me parece histérica. Molly Bloom, que está completamente loca, es distinta en ese punto, ¿no? No es que esté dispuesta a eso. Ella no está dispuesta a concederle eso a él. Todo lo contrario, nunca más lo deja tener sexo con ella cuando tienen un hijo, sino es por la parte anal, con la cual ella no obtiene ningún goce, y el goce que lo obtiene es un goce despreciable, por así decirlo, ¿no? El último capítulo del Ulises, el monólogo de Molly Bloom, del que hablé hace 2 años, creo. Y bueno, redescubrir a Lawrence fue para mí verdaderamente hermoso, porque es hermoso leerlo, es muy singular, realmente es muy singular, ¿no? Me es difícil compararlo con otro escritor, la verdad. Quizás en este momento porque quedé muy seducida por su lectura, pero me es difícil compararlo con otro escritor porque es muy, muy, muy singular. Y realmente le costó la vida esto, porque era demasiado avanzado para su tiempo. Yo cuando pensaba en esta clase, que no sé con qué tiempo me creía que iba a contar, pensaba contraponer esa erótica, la del principio del siglo XX, con la del siglo XXI, que alguien mencionó hoy. Creo que fue, ¿quién mencionó? Gabriela Trofino. Gabriela Trofino. Pero sin embargo, me parece que lo que pasa en el siglo XXI todavía está más atado a la medida fálica que Lawrence. Por ejemplo, yo iba a tomar la película Tar, con Cate Blanchett, que da toda la vuelta y transforma a una lesbiana en que finalmente es perseguida en tanto hombre, ¿no? Bueno, es exactamente lo inverso que Lawrence. Parece mentira que haya escrito eso en ese tiempo, porque en este tiempo estamos muy lejos de eso. De nuevo estamos muy lejos de eso, en términos del discurso común, por así decirlo. De las ficciones también, digo, yo estoy tomando una ficción del 2022 que realmente está muy lejos de eso, ¿no? Me parece que... Sí. Y quizás estamos muy lejos de que el amor logre hacer condescender el goce al deseo. No en el psicoanálisis, por supuesto. Pero bueno, me parece que hemos abierto, hemos iniciado, hay mucho para seguir conversando, pero vamos a clase por clase a tomar algún sesgo de las eróticas, alguna vertiente, y seguiremos conversando. ¿Les parece que cerremos y nos veamos el lunes 3 de abril? Van a presentar, me acordé, Alejandra Loray y Santiago Hormarstorfer, bajo el título de la novela va Por venir al pasado, y el comentario de Ana Ruth Najles de Madrid. Hoy lo tuvimos a Fabián desde París, a Florencia Shanahan desde Dublín, Y a Silvia Macri desde Chile. A Suele Conde desde Brasil, agradezco a gente de todos. Colombia, bueno, a todos los que están desde otros lugares, encantados que estén con nosotros. Nos vemos el lunes 3 de abril, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las preguntas. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Próxima. Chao. Ciao, ciao, obrigada. Chao.